Gracias, Sofía. ¿Ustedes lo están viendo? Sí, ahí se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, les comentaba recién que dentro de lo que es el contexto de inferencia estadística, cruzamos el puente, como digo yo, que es un poco la unión o la introducción como para trabajar en lo que es inferencia, de lo que es probabilidad y distribución de probabilidad. Ahora estamos en condiciones ya de dar algunos pasos más en referencia a lo que es estimación de parámetros, por ejemplo. Es decir, que cuando hablamos de estimación de parámetros, ¿cambió la diapositiva? ¿Hola? Sí, cambió. Cambió, perfecto. Cuando hablo de estimación de parámetros, ¿sí? Estamos hablando, lógicamente, desde el momento que estamos hablando de términos como parámetros, quiere decir que hacemos referencia a la población y cuando hablamos de estadísticos, estimadores, hacemos referencia a la muestra. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos preliminares para empezar con el tema de estimación, ¿sí? Esos conceptos son los que están, digamos, desarrollados en ítems en esta diapositiva, es decir, que primero, bueno, por supuesto recordaremos algo que para ustedes ya es familiar, lo que es población, lo que es muestra, cómo se realizan la selección de las muestras, porque hay distintos tipos de muestras, todo lo que es distribución muestral, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, estimación de parámetros, es decir, cómo podemos estimar un parámetro cuando no lo conocemos, y vamos a llegar a lo que es algo muy común dentro del ámbito de la estadística, que es la determinación del tamaño de la muestra. Muchas veces nos encontramos ante esa pregunta, ¿con cuántos individuos tengo que trabajar para que realmente sea una investigación a partir de la cual puedo hacer o realizar inferencias? ¿Sí? Bien. ¿Cambió la diapositiva? Sí, cambió. Ok. Esto es nada más que para recordar algunos aspectos. Ustedes ya saben reconocer perfectamente lo que es unidad de análisis, que es el elemento de estudio o de observación directa, es decir, es aquella unidad que tiene la variable que queremos observar. Si decíamos estado nutricional de niños preescolares, el niño preescolar es una unidad de análisis, ¿sí? Y sobre él está puesta esa variable que nosotros queremos observar, que es el estado nutricional. Por ejemplo, hipertensión en personas adultas, entonces la unidad de análisis es la persona adulta sobre la cual nosotros vamos a observar el comportamiento de la hipertensión o de la tensión arterial. Bien, la población es un conjunto definido de todas estas unidades de análisis o objetos de nuestro interés para ser estudiado, ¿sí? El conjunto total. Muchas veces no podemos trabajar con la población por diversos motivos, ahora vamos a ver por qué nos conviene trabajar con una muestra, es decir, un subconjunto de la población. Entonces, muestra es un subconjunto de la población, pero que para poder realizar estimaciones, palabra que ya para nosotros es familiar, deben cumplir una serie de condiciones esas muestras, ¿sí? Si no, digamos, tenemos que tener otras acciones estadísticas para poder hablar de la población cuando estamos trabajando de una muestra. Entonces, la muestra para que nos va a permitir realizar estimaciones
tiene que tener con las siguientes condiciones. Que las unidades de análisis sean representativas, es decir, si yo estoy hablando, como recién les di el ejemplo, de niños preescolares, entonces esos niños que van a contemplar mi muestra, ¿sí?, deben ser preescolares y no de otra edad ni otra categoría o rango etario. Además, que hayan sido elegidas al azar, ¿sí?, con algún tipo de técnica aleatoria, que ya vamos a ver cuáles son, y además que todos deben tener la misma oportunidad de ser seleccionados, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo con ejemplos en la medida que vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, esto a manera de repaso, si vamos a empezar a ver el tema de estimación de parámetros, tenemos que tener muy claro los conceptos entonces de unidad de análisis, población y muestra. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Es decir, que a partir de una población, dado que no puedo trabajar con la población porque es muy grande, porque no tengo los recursos, ya sea recursos humanos, financieros, técnicos para poder trabajar y llegar a toda la población, tengo que trabajar con un subconjunto de unidades de análisis que en este caso le vamos a denominar muestreo aleatorio, ¿sí? A partir de muestra aleatoria. A partir de esa muestra aleatoria que fue obtenida a través de una técnica, la técnica es el muestreo aleatorio, me permite obtener una muestra y a partir de esa muestra voy a obtener lo que ustedes ya conocen, los estimadores para algunos otros autores estadísticos, ¿sí?, que son valores concretos como la media, un desvío, proporción, por supuesto calculado o obtenido a partir de una muestra, ¿sí? Entonces, con esas estimaciones nos va a permitir realizar inferencias de los parámetros que nosotros desconocemos de la población. Es decir, que lo que pregunto, digamos a ustedes, les pregunto a ustedes, que dentro de estos cuadritos, ¿sí?, que ustedes tienen, ¿qué es lo que no conocemos normalmente cuando estamos por llevar adelante un estudio? ¿Qué es lo que no conocemos? A ver. ¿Hola? ¿Me están escuchando? Estoy hablando sola. Ahí Hola respondió Silvia. Mercedes. Hola Sergio, ¿cómo estás? El resultado te dicen. ¿Qué es en este contexto que ustedes están viendo acá, en todo este contexto, en este caminito que hicimos, ya que lo hicimos un montón de veces, quiero preguntarles, porque es la base del tema que nosotros vamos a empezar ahora. ¿Qué es lo que no conocemos normalmente? Ahí tenemos dos respuestas, Silvia. Sí, a ver. Una de Santiago Trigos, que dice las medidas de resumen de la población. Uh-huh. Uno de Camila, los estimadores, pregunta. Y otro de Catherine Moren, los datos de la población. Vamos al ejemplo que di al principio. Quisiera conocer o hacer una caracterización del estado nutricional de todos los preescolares, niños preescolares de la ciudad de Gualeguaychú. Pero resulta que el trabajo o el estudio lo va a tener que hacer uno de ustedes. Eso se ve bastante imposible de llevar adelante, sobre todo si le decimos, bueno, de acá a fin de año, uno de ustedes tiene que hacer ese estudio. Lógicamente no van a poder acceder a todos los niños preescolares.
Entonces, el estado nutricional, que podemos decir que lo que queremos llegar a saber es qué tipo de estado nutricional tienen los niños. Entonces, o sea, en proporciones. Es decir, ¿qué indicador estoy desconociendo? Estoy desconociendo a nivel de la población, estoy desconociendo a nivel de la muestra, porque recuerden que acá nosotros podemos trabajar con la media, con el desvío, con proporción, qué feo salió eso, ¿sí? Que salen de la población. De la muestra vamos a tener estimadores, ¿sí? Que puede ser cualquiera de estos. Entonces, ¿cuál de estas medidas estoy desconociendo en nuestra realidad? Si quiero hacer un estudio. ¿Las que obtenemos de la población o las que obtenemos a partir de una muestra? Que las llamamos estimadores. Están respondiendo a nivel de la población, las medidas de la población. Catherine dice, yo diría que desconocemos la población y por eso con la muestra podés inferir sobre los parámetros de la población. Perfecto. Marcos también agrega de la población. Muy bien. Normalmente pasa esto. Es decir, que lo que desconocemos son los parámetros, ¿sí? Dado que no podemos llegar a trabajar con la población completa. Por eso, a través de una técnica de muestreo, vamos a obtener una muestra que, como vimos la definición recién, es un subconjunto de individuos que tenían que tener una serie de características. A ver, eran 3. No voy a volver la diapositiva para atrás porque quiero que quede claro. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un individuo, una unidad de análisis, para que integre esta muestra y yo pueda obtener estos estimadores y pueda llegar a hacer inferencias hacia lo que desconozco? Eran 3 características. Vamos a ver si la escribimos acá al costadito. 3 características. Que la unidad de análisis sea representativa. Una es... Que la unidad de análisis haya sido elegida al azar y que todas tengan la igual de oportunidad de ser seleccionadas. Y la misma oportunidad de ser seleccionada. Perfecto. Vamos así lo puse acá porque las unidades de análisis que integran la muestra, una muestra de tipo aleatoria, ¿sí? Tienen que tener esa característica. Estoy de acuerdo que lo que normalmente se desconoce son los parámetros, ¿sí? Por eso hacemos todo este caminito. Y por eso estamos entrando ahora, ¿sí? a desarrollar temas que tienen que ver con la estimación de parámetros. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a trabajar sobre la estimación de los parámetros, estamos, en la mayor parte de las veces, estamos hablando de que desconocemos los parámetros de la población porque por diversos motivos no podemos llegar a determinar, estos parámetros, ¿no? Y tenemos que trabajar con una muestra que es un subconjunto de la población. ¿Quedó claro esto? Este caminito que tantas veces lo mostramos, pero en este momento, para ingresar al tema de estimación, tienen que tenerlo muy claro. A ver si hay alguna duda. ¿Alguna duda? Si no, sigo. No, dicen que no. Ok. Perfecto. A ver. Vamos a borrar todo. Bien. ¿En qué caso o por qué trabajar con las muestras? ¿Sí? Trabajar con muestras no quiere decir que voy a tener un trabajo de menor calidad. Al contrario. Trabajar con muestras bajo debidas condiciones nos otorga los conceptos que están resaltados. Una mayor rapidez
¿sí? Es menos costosa. Y fíjense que dice que los resultados de una muestra son más precisos que los basados en una población. Muchas veces ocurre eso porque tenemos una mayor accesibilidad en tiempo y en recursos humanos, ¿sí? Y entonces no estamos, digamos, trabajando en tiempos excesivamente largos, con poca gente, que termina finalmente recolectando la información sin demasiada precaución. Además, si las muestras se seleccionan con propiedad, es posible utilizar métodos de probabilidad. Por eso les dije hoy que ya cruzamos el puente de probabilidad y distribución de probabilidad para poder estimar el error que, digamos, vamos a tener en los parámetros estadísticos resultantes. ¿Por qué? Porque no trabajamos con toda la población. Bien, algo que quiero destacarles es que hay distintos tipos de muestreos, ¿sí? Una cosa es hablar de, digamos, el tamaño de la muestra, como hablé hoy al principio, y otra cosa es cómo seleccionamos la muestra. En el orden que teníamos descrito los primeros ítems, teníamos primero la selección de la muestra. Entonces, hay distintos tipos de muestreo. Este es el material que ustedes tenían que leer, que lo tienen en el campus, pero vamos a hacer un resumen. Tenemos entonces distintos tipos de muestreo. Los muestreos no probabilísticos y los probabilísticos. Fíjense que los probabilísticos están en un color celestito, destacado, porque a través de este tipo de muestreo es que nosotros vamos a poder realizar las inferencias estadísticas. Es decir, voy a poder hablar de la población trabajando a partir de una muestra. Cuando digo hablar es, digamos, hacer algún tipo de desarrollo acerca de los parámetros desconocidos a partir de un estudio de estadístico de los estimadores. Ahora, en salud, en el área de salud, también se trabaja con un tipo de muestreo donde la probabilidad de que un sujeto sea seleccionada es desconocida. Es decir, ese muestreo que se denomina voy a admitir ahí está. Ese tipo de muestreo que se denomina no probabilístico, no nos está indicando que el estudio esté mal hecho o que sea un estudio de menor calidad. Lo que no podemos hacer con este tipo de muestreo es realizar inferencias. Acá no se pueden hacer inferencias. Yo lo voy a escribir porque esto es muy importante. Es decir, inferencias o realizar las estimaciones desde una muestra a una población, esto no lo podemos hacer, sino que simplemente nos tenemos que quedar con los resultados que nos otorga el grupo de estudio que nosotros, digamos, observamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de muestreo normalmente son muestreos dirigidos, que significa que son muestreos que los realiza el investigador de acuerdo a las circunstancias que tiene, de acuerdo a la posibilidad que tiene para elegir alguna unidad de análisis, es decir, que hay una cierta subjetividad en la selección de la unidad de análisis, ¿sí? No porque tenga ganas, sino que hay veces que no queda otra forma de trabajar. Entonces, en este caso, lo que a ustedes les tiene que quedar claro es esto que yo acabo de tachar acá. No se pueden hacer inferencias, pero nos quedamos solamente con los resultados del grupo de estudio que se evaluó, ¿sí? Mientras que los probabilísticos, con ellos sí podemos hacer el caminito que vimos recién, es decir, inferencias desde la muestra hacia la población,
¿sí? Este tipo de muestreo, que es el muestreo probabilístico, hay distintas formas de llevarlo a cabo. Puede ser a través de lo que se denomina el método de muestreo aleatorio simple, que es el más común. Este es el más común. El muestreo sistemático, estratificado, en conglomerado. Justamente el material que ustedes tenían que ver, había un desarrollo con ejemplo de cada uno de estos métodos de muestreo probabilístico. Simplemente voy a hablar del muestreo aleatorio simple, que es el más utilizado, y en ese caso lo voy a resumir diciendo que es como un sorteo, ¿sí? Es decir, voy a seleccionar las unidades de análisis representativas de la población al azar, ¿sí? Hago un sorteo y voy seleccionando estas unidades de análisis que van a conformar la muestra. Después, en todo caso, que ustedes vean el material, espero que lo hayan leído ya, vamos a hablar sobre muestreo sistemático, estratificado y muestreo en conglomerado. Normalmente, en conglomerado son los muestreos y estratificados que se aplican cuando se realizan los censos poblacionales, ¿sí? Aunque tenga la palabra poblacional, los censos se realizan a través de muestreos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Parece que no. Ninguna. Muy bien. Bueno, acá esto ya lo conocen. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Sí? Es cualquier medida estadística calculada a partir de la población. El estadístico, o también le llamamos estimador, ¿sí? Algunos autores hasta lo llaman estadígrafo, es el valor o las medidas que se obtienen a partir de una muestra, ¿sí? Para una población dada, entonces, un parámetro que lo simbolizábamos de esta manera es único, mientras que el valor del estadístico, que lo simbolizamos como X barra, variará de una muestra a otra debido al error aleatorio o de muestreo. Esto lo vamos a aclarar. Voy a avanzar un poquito. Ahí, con este gráfico. No sé si se está viendo el gráfico de dos cajitas. Sí, Silvia. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que decía que el parámetro es único, ¿sí? Mientras que el estimador los estimadores pueden ser varios, obtenidos a partir de varias muestras. Entonces, yo tengo acá una población, ¿sí? A partir de la cual yo no puedo trabajar con todo esto, que es la cajita que ustedes están viendo a la izquierda, y a partir de esta población voy a obtener muestras cuyo n es igual a ¿cuánto? A ver, la primera muestra, la segunda muestra, la tercera, n minúscula igual a, o sea, el tamaño de cada una de estas muestras, ¿de cuánto es? El n de la muestra 1. 3 dice Malena. Claro, 3. El tamaño de la muestra 2 es, a ver, un momentito, que está tapando a mí esto. Ahí está. El tamaño de la muestra 2 es también 3. Y el tamaño de la muestra 3 es 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas medias obtuve acá? 1, 2, 3. ¿Y estas medias se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Estas medias cómo se llaman?
Estimadores. Estimadores, exacto. Muy No bien. parámetros, chicos. Cuidado, Silvia, ¿Qué hay dijo? sí, hay alguien que dijo parámetros y que quede claro que los parámetros son de la población. Exactamente. Recuerden que, a ver acá abajo, si nosotros no podemos trabajar con toda esta población y de la población, ¿sí? Va a surgir un parámetro. Lo que estaba explicando, este parámetro no lo conozco. Y como justamente no puedo llegar a trabajar con esta población, voy a trabajar con muestras. Muchas veces hacemos referencia a una sola muestra, pero en los estudios, para poder, después vamos a hablar de eso, tener digamos, acercarnos con mayor eficiencia al verdadero valor del parámetro, se trabaja con más de una muestra, ¿sí? A partir de las muestras, nosotros vamos a obtener los estadísticos, estimadores, ¿sí? Que son varios, es decir, puede haber más de uno. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No confundir parámetros, este es el parámetro. No confundir parámetros con estimadores, porque es la base de lo que vamos a ver ahora. Están diciendo que sí, que lo entienden. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora volvemos un poquito para atrás. Este gráfico me facilitaba el poder explicarles bien. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora, una vez aclarado este párrafo, ¿sí? Donde decía que el parámetro es único, ¿sí? Mientras que el valor del estadístico, los estimadores, puede variar de una muestra a otra. Entonces, bueno, estos son la simbología que ya la conocemos. Vamos a ver las características que tienen que tener los estimadores o estadísticos. De ahora en más vamos a hablar de estimadores para, digamos, unificar el concepto. Y lo importante que ustedes tienen que observar acá es que cuando hablamos de estimadores hay un simbolito, ¿sí? Un simbolito que es como una carpita invertida y que se denomina acento circunflejo. Y si no, corregime, Sergio, porque eso es matemática. No Está es, bien. no es ¿Sí? matemática, pero sí, Sí, está bien. es simplemente aclararles que cuando aparece este sombrerito, ¿sí? Es que estamos hablando de un estimador. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tienen que tener estos estimadores. Tenemos que tener presente el sesgo, la precisión, la consistencia y la robustez, que fíjense que la robustez tiene que ver con los ya conocidos valores atípicos outlier. No sé si se acuerdan de eso que vimos, sobre todo lo vimos cuando en estadística descriptiva se desarrolló lo que es el gráfico de caja y línea, ¿sí? Así que vamos a ir viendo uno por uno. Fíjense que estamos hablando, vuelvo a comentarles, de los estimadores, ¿sí? Que en este caso está simbolizado con una letra W y tiene un simbolito en la parte superior que es como una V invertida. Muy bien. ¿Qué significa sesgo? Sesgo, ¿sí? Además que es algo que vamos a mencionar bastante. Es la diferencia que existe entre el valor del parámetro que uno desea estimar y el valor esperado del estimador. Es decir, acá es la diferencia que existe, ¿sí?, entre el parámetro y el estimador. Pregunto, si esa diferencia es muy grande, voy a
especificarla así, muy amplia, entre el parámetro y el estimador. ¿Qué problema podría tener a la hora de hacer inferencias? ¿Escucharon la pregunta? Si esa diferencia que habla acá, ¿sí? Esa es una diferencia muy amplia entre el parámetro y el estimador. ¿Qué problema o qué inconveniente podría tener a la hora de sacar conclusiones, de realizar inferencias acerca de la población? Porque todo esto nos lleva a que a partir de la muestra queremos hablar de la población. Pero si hay una diferencia muy amplia entre el parámetro y el estimador, ¿qué inconveniente podría tener? Ahí hay una respuesta, Silvia, de Sí. Santiago. ¿Sí? Yo te la voy a copiar ahí para que la puedas ver, ¿Sí? porque me parece mejor todavía, ahí. Uh-huh. Que ese estimador no sea representativo de un parámetro de la población. Hay una palabrita nomás que me está haciendo un poquito de ruido, ¿sí? ¿Por qué será que yo subrayé esto? O sea, no está muy lejos a lo que yo pregunté, la respuesta no está muy lejos, ese estimador no sea representativo de un parámetro de la población. Yo les pregunté qué inconveniente pueden tener a la hora de realizar una conclusión, una inferencia acerca de la población. A ver, ayúdenlo un poquito. No sé si, Sergio, querés preguntarlo de otra manera, si no se entiende. No, porque lo que Silvia está cuestionando, como para que se entienda, no es toda la frase, sino la palabra representativo. Sí. Porque hay mucha tendencia a usar la palabra representativo en estadística, ¿no? Sí. Que no sea estimado, dice Camila. No. Ahí Catherine dice, si hay mucha diferencia, podría tener más margen de error, ¿no? Y ahí estamos más cerca. ¿Quién fue que dijo eso? Catherine. Catherine. Es decir, que si esa diferencia es muy amplia entre el parámetro y el estimador, lo voy a decir en términos muy vulgares, no estoy en condiciones prácticamente, o digamos, de hablar o de sacar conclusiones con respecto a la población. No sé si no estoy en condiciones, sino que voy a tener ese problema, ¿sí?, que está escrito en la parte inferior, donde me dice que el margen de error es bastante amplio, ¿sí? Y fíjense que yo en azul les puse que tengan cuidado con la palabra representatividad, porque tiene que ver exclusivamente con la selección de las unidades de análisis, ¿sí? Es decir, a partir de las unidades de análisis nosotros obtenemos un estimador. Ese estimador puede ser